Tardes. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan ahí en la sala? Sí, yo escucho. Viviana, ¿me escuchás vos? Yo te escucho muy bien, pero Perfecto. estoy tratando de ver si me están escuchando en la sala. Leandro, ¿me están escuchando? Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este festejo por los 50 años del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Me voy a disculpar de no poder estar presencialmente, cosa que tenía planificada y me hacía muchísima ilusión, pero por motivos familiares estoy viajando mañana a Estados Unidos a ver a un familiar que está enfermo y tengo que cuidarme mucho del contacto con gente. Así que desde la soledad de mi casa en Belgrano, voy a compartir con ustedes este momento tan importante. Así que, en primer lugar, le voy a dar el uso de la palabra a nuestro secretario, el doctor Gabriel Presi, que va a leer un mensaje de parte del doctor Martiré, luego un mensaje de parte del doctor José María Díaz Couselo y luego un mensaje de parte del doctor Ricardo Rabinovich. Adelante, Gabriel, por favor. Muchas gracias, Viviana. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Vamos a proceder a leer unas palabras que nos hizo llegar acá el doctor. En primer lugar, el doctor Díaz Couselo. Y dice lo siguiente: es en Buenos Aires donde nace y se desarrolla la historia del derecho argentino, íntimamente ligada a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, en cuyo plan de estudios de 1875 se incluye la asignatura Introducción General al Estudio del Derecho, que la comprendía. Ejercían la titularidad de la cátedra Juan José Montes de Oca, Manuel Augusto Montes de Oca, Juan Agustín García, Carlos Octavio Bunge y Ricardo Levé. En 1953 se creó una segunda cátedra de Introducción al Derecho que estuvo a cargo del distinguido especialista en Ius, Filosofía y Derecho Penal, Enrique Astalión, cuya amplia producción comprende temas de carácter histórico. A fines de 1955 lo sucede a Ricardo Sorraquín de Q, que venía desempeñándose como adjunto del EBN con carácter interino, quien a partir de 1956 asume, previo concurso, como titular de la nueva cátedra. Al fallecer Levene, en 1959, su cátedra queda a cargo de los profesores Federico Torres Lacroce y Mario Carlos Belgrano, quienes ocupan, especialmente el segundo, de los temas históricos que forman parte del programa. El plan de estudios, aprobado por la ordenanza 22 de diciembre de 1961, incluyó como materia de quinto año de la carrera de abogacía a la historia del derecho, separándola de la introducción al derecho y dándose así cumplimiento a una resolución de la facultad del 28 de octubre de 1957. De acuerdo con el artículo 6 de esa ordenanza, el contenido mínimo de la materia debía ser la formación del derecho castellano y los sistemas indiano y argentino. Será profesor titular de la cátedra que se crea el doctor Ricardo Sorraquín Becú hasta 1977, pues luego de ser designado profesor emérito, deja el cargo de profesor titular ordinario y la cátedra queda a cargo del doctor Víctor Tau Anzuate. Poco después, se crea la segunda cátedra de la materia que presidirá José María Mariluz Urquijo. En 1959 fallece en Buenos Aires Ricardo Levene, uno de los mejores historiadores argentinos y el más destacado entre los especialistas de la historia del derecho.
como testimonio de su dedicación, dejó una bibliografía imposible ahora de citar, formada por textos fundamentales hasta el presente para nuestra materia. Entre ellos se destacan la introducción a la historia del derecho indiano y la introducción a la historia del derecho patrio, constituyendo la síntesis de su producción en nuestra materia, su enciclopedia Historia del Derecho Argentino, integrada por 11. Además de infatigable investigador y fecundo autor, académico y catedrático, se constituyó maestro y guía de todos quienes encararon estudios del pasado argentino. A su acción se debe la creación del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires y el Instituto de Historia del Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires en 1936, que como justo homenaje llevó su nombre desde 1962 y cuya labor fue interrumpida cuando a mediados de 1973 fue intervenido por el régimen que dominaba la universidad. Al producirse este infortunio, sus miembros y colaboradores fundaron inmediatamente el instituto, cuyo cincuentenario hoy aquí celebramos. Ricardo Sorraquín Becú, sucesor de Levene en la cátedra y en la dirección del Instituto de Historia del Derecho, se constituyó en el conductor de los discípulos de aquel. Desarrolló una larga actuación docente, siendo designado profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires y primer director de este instituto, que hoy nos reúne y es además su mecenas más importante. A continuación, leemos unas palabras del doctor Martínez, que señala que durante el año 1973 ocurrieron en el país hechos singulares que en general y especialmente en el ámbito universitario se hicieron sentir dolorosamente, especialmente en la historia del derecho. En efecto, con relación a nuestra disciplina, sin fundamento alguno, ya que el relato que ya hacía tiempo venía reemplazando a la verdad en beneficio de las corrientes políticas vigentes, sostenía que los institutos de la Facultad de Derecho no servían para nada y no hacían nada útil ni para la investigación ni para la ciencia. Se negaba así con relación a nuestro instituto, al menos fundado por el maestro Ricardo Levene, una realidad absolutamente falsa, ya que nuestro instituto publicaba desde 1949 una revista que en su primer número se indicaban las publicaciones que hasta entonces habían dado a la prensa. Ahora bien, la revista se siguió publicando cada año, siempre conteniendo trabajos de primer nivel. En 1972, es decir, el año en que dejó de editarse por los hechos enunciados, el registro de publicaciones era notablemente mayor. Las colecciones habían aumentado. La colección de textos y documentos para la historia del derecho argentino llegaba a 11 volúmenes, la colección de estudios para la historia del derecho argentino a 8 y la del derecho patrio a 4, siendo las conferencias y comunicaciones a 29. De manera que para la fecha de su disolución, el instituto tenía una actividad boyante. Había muerto su fundador, Levene, y lo había reemplazado otro maestro, el doctor Ricardo Sorraquín Becú, siguiendo con la actividad y el empuje del fundador. Es decir, que la supresión del instituto, decretada por las nuevas autoridades y la cesantía de su dirección, respondían tan solo al relato y no a la realidad. Frente a esa grave situación, el maestro Sorraquín convocó a su casa a quienes dirigíamos el desaparecido instituto: Mariluz Urquijo, Víctor Tau Anzuategui y el que suscribe. Y de consumo decidimos sin ninguna vacilación fundar otro instituto, independiente de la férula estatal. Las autoridades serían como director Ricardo Sorraquín Becú, como vicedirector José Mariluz Urquijo, como secretarios Víctor Anzuategui y como tesorero Abelardo Levalle. Se reunieron en el nuevo instituto más de 50 miembros y podemos decir que éramos todos los que estudiábamos e investigábamos la historia del derecho. Además de agregarse varios miembros correspondientes del exterior, la convocatoria que habíamos lanzado desde la casa de don Ricardo
había sido todo un éxito. El nuevo instituto, este instituto al que seguimos perteneciendo, daba sus primeros pasos sin dependencia oficial. Éramos y somos un instituto independiente. Y me voy a permitir recordar unos párrafos de la introducción que escribió Ricardo Sorraquín Becú en la presentación de la primera revista del nuevo instituto. Me parece necesario hacerlo porque en ellos está la esencia del instituto que las actuales autoridades han seguido fielmente. Y decía así: el espíritu que anima a los integrantes de la nueva organización es el mismo que imperaba en el antiguo instituto, el de promover, realizar y difundir las investigaciones y los estudios de historia jurídica con estricto rigor científico. Están convencidos de que el auténtico saber requiere esfuerzo, vocación y a veces hasta sacrificio, pues la verdad nos alcanza fácilmente. Como cultores de una disciplina que procura conocer los hechos pretéritos, saben que solo sobre la base de ese conocimiento cabal pueden comprender y explicarse los procesos jurídicos del pasado, pues cualquier otro método solo llevaría a resultados superficiales o fríos. Por eso la investigación es la tarea previa en base a la cual es posible reconstruir las instituciones pretéritas, darles el sentido que les corresponde, exhibir los resultados de su aplicación y aún emitir juicios fundados en su conformidad o desacuerdo con los principios de la justicia y con las exigencias del bien común contemporáneo. Sobre esas bases y con tales objetivos, el instituto recientemente fundado espera cumplir la labor de estudio y de investigación que es su razón de ser, y el objetivo fundamental que ha congregado a sus miembros. Hasta aquí las palabras de Sorraquín. Quiero cerrar estas palabras con una cálida felicitación a las actuales autoridades presididas por los doctores Ezequiel Abásolo y Viviana Kluger, por la conducción y el empuje que le dan a la institución. Sin duda, el instrumento de la plataforma Zoom ha sido en sus manos una manera excelente para vincularnos con historiadores prestigiosos de todo el mundo académico, siguiendo las pautas de sus fundadores. Los saluda doctor Eduardo Martín. Y por último, voy a leer unas palabras del doctor Ricardo Rabinovich Bergman, que dice: en mi mayor respeto, me encontraré Dios mediante en España la fecha de la celebración de los primeros 50 años de por lo que no podré asistir. Pero en nombre del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y por supuesto también en el mío propio, deseo felicitar cálidamente a esa noble institución y desear que, a través de esta nueva y promisoria etapa que se ha iniciado con su presidencia, continúe brillando y proyectándose como un faro imprescindible para el perfeccionamiento, la difusión y la defensa de la historia jurídica. La historia del derecho, que un tiempo atrás fuera objeto de cuestionamientos en esta facultad, e incluso llegar a enfrentar la posibilidad de su desaparición total del plan de estudios, goza ahora, en cambio, de una enorme aceptación por parte del estudiantado. De hecho, se ha convertido en una de las asignaturas voluntarias más requeridas, al tiempo que la cantidad y calidad de los eventos organizados por sus docentes han crecido de manera formidable. Hoy, con contenidos mínimos aprobados por la universidad y todos los concursos regularizados, Historia del Derecho mira orgullosa hacia el futuro. El INIDE ha acompañado y apoyado activamente ese trayecto, por lo cual deseo transmitir el más sincero agradecimiento también en esta feliz oportunidad. Hago votos para que el departamento y el instituto continúen colaborando por el bien de la materia y de la ciencia jurídica. Un fraternal saludo les envío. Bueno, muchísimas gracias. Ahora, con la ayuda del doctor Parise, que nos acompaña desde los Países Bajos, vamos a pasar un breve video que envió el doctor Luis Sarazaga de Córdoba, y a continuación le vamos a dar el uso de la palabra al doctor Alejandro Agüero.
para mí es importante participar, aunque sea a la distancia, en estas 50 aniversarios del Instituto. Y digo que es importante, y pido disculpas en primer lugar, que por razones personales no poder estar ahí acompañando este festejo que se realiza. En segundo lugar, también creo que hay que mirar para atrás, que cuando se creó el instituto el país pasaba por momentos muy delicados de violencia que hicieron que los grandes maestros de la historia del derecho crearan el mismo, y con esto quiero rendir un homenaje a Ricardo Sorraquín, a José María Mariluz Urquijo, a Daisy Rípodas, a Eduardo Martiré, a Víctor Tau, a José Díaz Caucelo, a Belardo Levalle, y del interior a mi maestro Roberto Peña, a ese gran maestro mendocino que fue Dardo Pérez Gilú, y a muchos otros que participaron de la creación de este instituto. También es necesario destacar que se realizaron durante estos 50 años las jornadas donde presentábamos comunicaciones e investigaciones que enriquecían el objetivo para el cual se había creado este instituto. Y también quiero recordar la gran defensa que hicimos, tanto en la Universidad de Córdoba como en la Universidad de Buenos Aires, como yo en la Universidad Católica, la defensa de que la materia Historia del Derecho se siguiera dictando para que el abogado tuviera una formación integral. No puedo dejar sin nostalgia recordar a la simpática Nelly Porro, que me atendía cada vez que iba, a Nélida Liparotti, que fue recientemente fallecida, una gran secretaria y organizadora de las jornadas, y creo que no basta el recuerdo, sino tomar el ejemplo de estos hombres que crearon el instituto, de estos hombres que apoyaron el instituto, para que las futuras generaciones sigan fomentando que se realicen las jornadas, que se siga investigando, que se siga apoyando a aquellos que escriben libros o investigan la historia del derecho, y que se siga defendiendo la enseñanza de las facultades de derecho de las universidades de la historia del derecho, porque hace a la formación integral de un abogado. Me despido con un abrazo, muy fuerte abrazo para todos. Muchas gracias. Doctor Alejandro Agüero, el piso es suyo. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. En primer lugar, quiero, antes de dar una presentación breve sobre la revista, quiero transmitir unas palabras del doctor Ramón Pedro Yancy Ferreira, quien me ha pedido que en nombre del Instituto de Historia del Derecho y de las Ideas Políticas, Roberto Ignacio Peña, transmita las felicitaciones por este aniversario, al tiempo que se excusa por no poder estar conectado ni presencialmente por razones de agenda personal. Así que bueno, cumplo con esta misión como representante del Instituto de Córdoba, transmito mis felicitaciones y ahora cambio de rol y voy a hablar un poquito como director de la revista de Historia del Derecho, porque a lo largo de estos 50 años la revista ha sido el órgano de publicación, la voz, digamos así, del trabajo que se ha hecho en torno al INIDE. Entonces me parecía que también era un momento oportuno para hacer un balance de la revista, que también, junto con el instituto, cumple sus 50 años, aunque el primer número fue impreso en diciembre del 74, lleva como pie de imprenta, pie de editorial el año 73. Para hacer este balance, rápido balance de la revista, voy a pasar unas diapositivas, voy a compartir pantalla, así se hace un poco más ameno y podemos ver algunos datos que creo pueden resultar de interés para el público.
Em, quiero poner presentación, un segundito. Bueno, no sé si se ve bien ahí. ¿Se está viendo la presentación? ¿Sí? Perfecto. Perfecto, perfecto, Bueno, Alejandro. como les decía, en estos 50 años la revista ha publicado más de 50 números, porque hasta 2008 teníamos un número anual, un número por año, pero desde 2009 en adelante, en la versión electrónica, se publican 2 números anuales, tratando de cumplir así con los requisitos de las indexaciones. Y entonces estamos ya en 2023 en el número 65, que corresponde al primer número del 2023, que ya está publicado. Quiere decir que estamos con un calendario al día, y esto es importante para el prestigio y para la consolidación de la revista. Em, cuando pensamos esta presentación, que agradezco muchísimo la colaboración de Laura Volkin y de Leandro Lescano, los dos personales de apoyo de CONICET que trabajan para el INIDE. Bueno, Laura se nos va pronto, pero ha colaborado en esto, así que no lo hubiera podido hacer este trabajo sin la ayuda de ellos. Pensamos algunos datos que podían resultar de utilidad en esta base de datos que conforman tantos números de investigaciones publicados en estos 50 años. Un dato que podía resultar interesante en primer término es el origen de los autores y autoras que han participado en la revista. La revista ha sido nutrida principalmente por investigadores de origen argentino. Un pequeño porcentaje proviene de autores de habla hispana, de países de habla hispana, y un más pequeño todavía de países. Hemos hecho esta clasificación, países de lengua extranjera, que podemos ver aquí la distribución de autores que no son de origen argentino. Han predominado colaboraciones de España, de Chile, de Cuba, de Alemania, de Brasil, de Colombia, y ya en menor grado Perú, Ecuador, Uruguay, México, Venezuela, Estados Unidos y Francia. Una cosa que podemos advertir si ponemos esta información en un sentido dinámico es que la participación extranjera muestra una tendencia creciente, más o menos a partir de los años 2004, 2002. En torno a esos años comienza la curva creciente de participación extranjera, que coincide también con un proceso de aumento de las comunicaciones, intercambios, la tecnología, y también con la misma tendencia a la globalización de los saberes, y la historia del derecho no ha sido ajena a este proceso. Un dato que ha venido a ser interesante y relevante para nuestra época es la participación según géneros. En este caso, a lo largo de los 50 años de publicación de la revista, podemos constatar que la distribución no ha sido, digamos, para nada despareja, entre un 60-40, 57%, 43% de participación de autores y varones y autoras mujeres. Claro, esto en primer término podría plantear una duda, porque podía darse la situación de que algunos autores fueran recurrentes, como de hecho hay autores que han publicado muchas veces en la revista, y podía darse el caso de que a lo mejor una mujer hubiera publicado 10 artículos y 10 varones publicado un artículo cada uno, con lo cual la representación estaría distorsionada. Entonces hemos calculado y eliminado la recurrencia, y el porcentaje se mantiene de todas formas. Las tendencias son más o menos similares: 58% varones, 42% de mujeres. Y en ambos casos, esto es interesante, tanto en mujeres como en varones encontramos que hay 5 autores y autoras que han publicado más de 10 artículos en la revista. Esto es interesante porque quiere decir que
la distribución por género ha sido más o menos equilibrada, incluso considerando esta posibilidad de la recurrencia. Donde las mujeres han sido más participantes es si tomamos en cuenta el pequeño universo de artículos de autoría múltiple, que los hay, no son la mayoría, son pocos, son 19 artículos, pero ahí sí las mujeres tienen una mayor participación porque durante un tiempo funcionó un grupo que publicaba en términos grupales y estaba mayormente integrado por mujeres, y entonces eso hace que la distribución por género se invierta en el caso de artículos de autoría múltiple, pero como ya les digo, son muy pocos. Son 19 artículos en una base que hemos computado 538 artículos solo de investigación. En estos datos hemos excluido todas las secciones que eran de notas, de reseñas bibliográficas, etcétera, de crónicas, todo eso lo hemos excluido para centrarnos solamente en la sección investigaciones de la revista. Si miramos la participación de las mujeres en sentido dinámico, también vemos una tendencia que tendió, digamos, a estabilizarse hacia los años 2000. Ha decrecido un poquito en los últimos años, pero también ha decrecido el número de autores, con lo cual no es muy significativo. Comparando la participación de varones y mujeres en sentido dinámico, vemos cómo en un primer momento había una mayor distancia, mayor participación de hombres que de mujeres. Luego se acercaron mucho las tendencias, y ahora digamos que los datos últimos no son, de las tendencias no son muy representativos, pero habría disminuido un poco. Si atendemos ahora, ya entrando a los contenidos, a las épocas que se han estudiado, las épocas elegidas para las investigaciones, hay un claro predominio del siglo XIX. Si contamos siglo XIX y trabajos que toman siglo XIX y siglo XX, es mayor ese predominio. Hay un pequeño porcentaje que trabaja sobre siglo XVIII y siglo XIX, trabajos de épocas de transición. Y luego hay una notable presencia de trabajos que le hemos puesto época colonial o época del derecho indiano, podríamos decir también. Y ya hay otros trabajos que se ubican en otros periodos, Baja Edad Media, Edad Moderna, y trabajos a los que no se les puede asignar una época porque son de carácter puramente teóricos. Aquí vemos lo mismo en porcentajes. Podemos desglosar estos datos un poquito, solo para tener una idea un poco más precisa. Por ejemplo, hay trabajos que abordan solo en términos generales todo el periodo indiano, pero hay más trabajos que se dedican a lo que llamamos acá colonial tardío, que sería básicamente el siglo XVIII hasta 1810. Muchos menos trabajos de colonial temprano, o sea, del siglo XVI y XVII. Y aquí vemos también el desglose del siglo XIX. Inciden más los trabajos en la primera mitad del siglo XIX, menos en la segunda, y menos son los trabajos que toman todo el siglo XIX como periodo de estudio. Pero sin embargo vemos que hay una fuerte presencia en este cuadro desglosado de siglo XX también. Esto es interesante por lo que vamos a comentar al final. Si consideramos, ahora pasamos de las épocas a los lugares, las referencias espaciales, las coordenadas espaciales de los trabajos, bueno, naturalmente predominan los trabajos que tienen como espacio de análisis el Río de la Plata, Argentina o provincias argentinas. En segundo lugar, los trabajos que abordan como espacio las Indias en general,
algunos que hablan de América Meridional, América del Sur, que los hemos agrupado ahí en el mismo ámbito. Luego tenemos un porcentaje menor de países que abordan, de estudios que abordan países que hemos llamado del orbe hispano, es decir, principalmente España y países de Latinoamérica, y ya mucho menos el porcentaje de países fuera del orbe hispano o sin localización específica, como decía antes, de algunos trabajos de carácter puramente teórico que no son posibles de ascribir a un espacio como relevante para la investigación. Si ponemos estos datos en una tabla dinámica, lo que podemos observar aquí es que también, al igual que ocurre con la participación de autores extranjeros, empezamos a ver ya en el siglo XXI una mayor incidencia de trabajos que podríamos decir que hemos calificado fuera del orbe hispano. Estos que están en rojo en las columnas empiezan a incidir más a partir del momento en que la revista se vuelve electrónica y su alcance, por lo tanto, es mayor y el interés de autores de otros países es mayor y la posibilidad de publicación también es más asequible. Si desglosamos los espacios estudiados, ya exclusivamente relacionados con los trabajos vinculados a Río de la Plata, Argentina y provincias argentinas, vamos a ver que casi los estudios focalizados sobre provincias cuentan tanto como aquellos relativos a Argentina en general o al Río de la Plata. Y en este sentido, la mayor incidencia corresponde a trabajos que abordan como espacio Argentina, el derecho argentino, y luego, en línea decreciente, trabajos sobre Buenos Aires. Aquí hay que distinguir, se podría desglosar entre Buenos Aires en época colonial, Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires y después provincia de Buenos Aires, pero bueno, lo tenemos a los datos desglosados, pero no los hemos consignado en el cuadro. Una menor incidencia para estudios sobre el Río de la Plata, y después las provincias, la provincia sobre la que más trabajos hay es Mendoza, seguida por Córdoba, Tucumán, Salta, los territorios nacionales, y así en línea decreciente. Ahora, una cuestión que es complicada es clasificar las temáticas. Como ustedes saben, asignar descriptores a una base de datos grande es complejo, porque hay que encontrar términos capaces de aglutinar una serie de trabajos o de entradas que no siempre son fáciles. Entonces, una forma de hacer una tabla de descriptores que no estuviera completamente apartada de cualquier, así que no fuera una creación nuestra, sino que tuviera alguna relación con otra clasificación, fue tomar los descriptores que se habían presentado en el año 88, en una publicación que se hizo entonces del Comité Internacional de Ciencias Históricas, el Comité Argentino, publicó un volumen con motivo de las jornadas del Comité Argentino, y ese volumen contenía una sección de Historia del Derecho, y en esa sección de Historia del Derecho había una sistematización de los trabajos publicados hasta entonces, y no hablo solo de la revista, sino de todos los trabajos publicados de Historia del Derecho en Argentina, y presentaba una serie de descriptores. Me pareció que podrían sernos útiles, pero ajustándolos al caso, porque claro, en nuestro caso el universo era solamente la revista. Entonces, los descriptores que ven ahí, los que están en amarillo han sido tomados directamente para nuestro análisis. Los que están en verde han sido tomados pero modificados, y los que no están resaltados han sido dejados de lado. Entre otras razones, por un criterio que hay que utilizar cuando uno hace un análisis de este tipo, y es los rangos de entrada que los descriptores nos permiten. En este caso, la ecuación es que los descriptores no tenían que reflejar más de 10 entradas posibles
y menos de 50. Si un descriptor no llega a 10 entradas es que es demasiado específico. Si tiene más de 50 es que es demasiado abstracto, demasiado general. Entonces, tomando esa consideración, tuvimos que hacer el ajuste de los descriptores, y en la tabla al lado aquí ven los descriptores que hemos utilizado, la mayoría inspirados en aquella sistematización del 88, y al final, los que están subrayados en celeste, son descriptores nuevos que hemos tenido que incorporar para poder meter toda la base de investigaciones de los 50 años de la revista en una clasificación de este tipo. Ciertamente son aproximaciones pasibles de ser mejoradas y ajustadas. Bueno, tomando en cuenta todas estas cautelas, si vemos qué es lo que se ha investigado en estos 50 años, podemos ver la siguiente tabla. Historia de los derechos del derecho provincial y de las instituciones provinciales tiene un gran predominio, lo cual coincide con el predominio de los estudios sobre la primera mitad del siglo XIX que habíamos visto, y también claramente coincide con el origen de los autores. En delitos y penas es una entrada que es muy amplia, porque ahí está considerado el derecho penal, el proceso penal, la justicia penal, tanto de época indiana como de época patria. Entonces, hay muchos trabajos sobre historia de la justicia criminal, pensamiento penal, penitenciario. Bueno, todo eso ha ido a parar ahí. ¿Se podría desglosar? Sí, se podría desglosar, pero aumentaría el número de descriptores, y a veces los nuevos descriptores no llegan al mínimo exigido de 10 para entrar en la tabla. Ideas jurídicas, iglesia, derecho canónico, instituciones eclesiásticas, ordenamiento constitucional, instituciones del gobierno colonial, régimen laboral, pensiones, condición jurídica, estatus y persona, historiografía, trabajos de historiografía propiamente, trabajos sobre el municipio, son muchísimos, tanto de época indiana como de época patria, trabajos sobre fuentes del derecho, pueblos nativos. Este es un descriptor que no existía en la sistematización del 88, que lo hemos introducido. Pueblos nativos, trabajos relativos al gobierno, a las políticas, instituciones y costumbres de pueblos nativos. La abogacía, universidades de enseñanza jurídica. Proceso e instituciones de control, visitas, residencia, derecho procesal en general. Familia, matrimonio, sucesiones. Trabajos sobre juristas. Trabajos específicos que podrían entrar también en ordenamiento constitucional, pero los hemos desglosado, sobre los poderes políticos republicanos, sobre el poder legislativo, sobre el poder ejecutivo, sobre organización del poder judicial. Trabajos sobre representación política, ciudadanía y elecciones. Trabajos que hemos calificado como derecho indiano porque sus preocupaciones eran típicamente las del derecho indiano, es decir, análisis de fuentes de derecho indiano, doctrinas de derecho indiano, etc. Revoluciones e independencias americanas, de América o países americanos. Esto es un descriptor que en la antigua tabla, en la tabla que hemos tomado de referencia, hablaba solo de la Revolución de Mayo y de la independencia. Coincidente con el proceso de internacionalización, de participación extranjera de la revista, hemos modificado el descriptor para considerar también incluidos ahí algunos trabajos que se refieren a revoluciones e independencia de otros países latinoamericanos. Economía, hacienda y comercio, orden militar, defensa y regímenes de excepción, territorios y relaciones internacionales, libros, publicaciones y bibliotecas jurídicas, iconografía, celebraciones, arte y derecho. Aquí están muchos de los trabajos de la profesora Daisy Rípodas, por ejemplo. Recursos naturales, derecho agrario y minero, obligaciones y derechos reales, y el régimen administrativo. Bueno, como ustedes imaginarán, es una clasificación aproximativa. Se podrían hacer muchísimos ajustes sobre ella, pero como una primera tentativa creo que refleja más o menos
el contenido de los trabajos que han aparecido a lo largo de estos 50 años. Quisiera terminar, para no aburrirlos, comparando este balance que acabo de hacer con un balance que en aquella publicación de 1988 había hecho el profesor Víctor Tau Anzoátegui, nuestro querido predecesor en la dirección de la revista. Y decía Tau en el 88, en orden a determinar la preferencia de los investigadores por los distintos periodos y regiones que componen nuestra disciplina, es interesante comprobar que de los 189 trabajos investigados aparecidos en la revista de Historia del Derecho número 1 a 15, en nuestra base, hago esta aclaración, no son 189 sino 141 porque hemos excluido la sección notas. El 58% corresponden al periodo nacional, siendo la gran mayoría del siglo XIX, con tendencia a aumentar los referentes a la actual centuria. A la época indiana corresponde un 33%, quedando un saldo reducido de trabajos que abarcan ambos periodos o tratan de derecho indígena, español, europeo. Es asimismo de interés verificar que de la totalidad de los trabajos publicados, el 35% están específicamente consagrados a las provincias argentinas. También aquí con la prevalencia del siglo XIX en relación al pasado hispánico y el siglo XX. Un breve comentario merecen estos resultados. De una parte se percibe una estabilidad en las líneas de investigación, destacándose la preferencia por los problemas jurídicos del siglo XIX, con una tendencia más reciente a extender el estudio a la primera mitad de nuestra centuria. Creo que ahí, en esa tendencia que marcaba Tau, se ve claramente en los datos que hemos expuesto, cómo el siglo XX creció notablemente en los últimos años. Y aclaraba Tau finalmente que el importante espacio concedido a los trabajos de temas provinciales y regionales no debía extrañar teniendo en cuenta que ya desde los tiempos del EBN había sido estimulado este filón de la investigación. Por otra parte, se explica el número menor de trabajos relativos al derecho indiano, dado que una parte de la producción en este campo debida a nuestros investigadores se publica en el extranjero. Bueno, creo que los números que hemos presentado se condicen con este balance que hacía nuestro querido Víctor Tau en el 88, y de alguna forma las tendencias que él preveía se han ido cumpliendo. Hemos ido incorporando mayor cantidad de trabajo del siglo XX y asimismo también han crecido los trabajos de la época colonial. Bueno, con esto termino. Dejo de compartir pantalla. Les agradezco mucho por su atención y quisiera, antes de terminar, decir unas pequeñas palabras, un especial agradecimiento para la licenciada María Laura Volkin, que ha sido la gestora técnica de la revista durante los últimos años y que justamente en el día de hoy está cumpliendo su último día de trabajo en el INIDE porque por razones de aspiraciones profesionales ha elegido cambiar de lugar de trabajo, y quería agradecerle todo su apoyo y toda su contribución para que la revista se haya mantenido durante estos últimos años al día y con una buena edición, y también desearle éxitos en su nuevo lugar de trabajo. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, por esta investigación que hiciste, utilísima. Espero que se publique en algún medio, así tenemos acceso, tenernos al tanto. Y ahora vamos a hacer entrega de los certificados que acreditan la condición de miembros a los que han sido incorporados en los últimos años. Doctora. Bueno, muy bien. Bueno, primero doy buenas tardes formales, que ya se les haya dado a todos con anterioridad. Le voy a pedir a Graciela y a Armando, como miembros de la comisión directiva, que me acompañen. Después, Armando, vos no te vas a dar tu propio certificado, pero te pido que me acompañes. Vamos a ir llamando a los colegas que se han incorporado al instituto y que no, por motivos de pandemia y demás circunstancias, a ver, tal vez
sería bueno para... Claro, ahí está la cámara está ahí. Vente acá, vente acá. Vamos a ir llamando. Así que Delia, doctora Delia Bursi. Evidentemente lo mío tengo que revisar el abecedario. Doctor Agustín Bonaveri. Javier Vileta. Javier. Bien, siguiendo con... Tengo que volver a primer grado de la escuela. Alejandro Domínguez Benavides. Juan Pablo Carnetti. Magdalena Mañedes. Doctor Armando Noguer. Doctor Lucas Rebagliati. A nuestro fotógrafo lo dejamos al final. Acá no va a ser el doctor Eugenio Sarbayús. Por favor, mantengamos. Y ahora a nuestro querido amigo y además fotógrafo de lujo. Necesito que o simplemente presión, ¿no? Sí, sí, sí. Ese. Hay algo que... Vertical también. A ver, espera que va otra. Dale. Ahí vamos, entonces, volvemos a tomar así. Bueno, acá se está viviendo un clima de camaradería muy intenso, muy afectuoso. Es una pena, por supuesto, los que no puedan estar presencialmente, pero creo que algo de este estado de ánimo, incluso previo a hacer el brindis, lo cual significa que no hay ningún efecto de sustancias motivadoras, sino las endorfinas de la mitad, que tienen que ver con también muchos años que nos conocemos, que vamos construyendo una amistad individual y colectiva. Yo no voy a decir que este evento me ha sorprendido y traigo unas palabras, no me ha sorprendido y las voy a compartir con ustedes, algunas ideas antes de
después pasar a la sala de reuniones del instituto, donde vamos a hacer nuestro modesto homenaje a los antiguos directores del instituto que nos han dejado, el maestro José María Mariluz Urquijo, el maestro Víctor Tahuanzuati, y vamos a descubrir unas fotografías de ellos que nos van a estar acompañando. Ustedes van a ver que acá en el instituto había 4 fotografías colgadas. En esta sala lo tenemos a don Bartolomé Mitre, padre de la historiografía argentina. Lo tenemos a don Alfonso García Gallo, muy querido por nosotros los argentinos, muy deudores de su magisterio. Sabemos, porque decían nuestros maestros, él estaba también, ya mucho en Argentina. Y en la sala de reuniones de la comisión directiva, al padre fundador de la escuela, Ricardo Levene, y a nuestro querido Ricardo Sorraquín Becú, que además de haber sido líder de la escuela, es fundador de este instituto, es el hacedor de que este instituto tenga esta sede. Se debió a una donación de don Ricardo, cuya generosidad era extraordinaria en todo sentido, hasta también en los materiales. Pero, sin ánimo de agobiarlos, sin ánimo de agobiarlos, de hecho, vean que mis inscripciones son en un borrador, unas ideas, no es que justamente algo de esto de la sorpresa está, pero la coloquialidad nos permite a nosotros poder compartir algunas ideas en este momento tan lindo, en este momento tan lindo, donde estamos después de muchos años, estábamos recordando hace unos minutos, Leandro, que hace años que el instituto no tenía este tipo de actividad física. La hemos tenido en lo virtual, más buena medida lo recordaba Eduardo Martínez, y esto, la virtualidad la ha llevado de una manera magnífica la querida Viviana. Pero bueno, estamos en un momento cordial, en un momento cordial de encuentro, en un encuentro que también tiene que ver mucho con algo que me gustaba a Víctor Tau pensar y meditar, que era la cuestión de las generaciones. Quienes están vinculados a este instituto saben perfectamente bien, pero algunos que están llegando, algunos que no están tan metidos en el meollo de la vida del instituto, el instituto en realidad es una formalidad de una escuela que va más allá de estos 50 años. Nuestro Instituto de Historia del Derecho es un instituto que remonta la existencia de su tradición intelectual a más de 125 años, porque podemos identificar el nacimiento de este grupo con Juan Agustín García en 1896, con el cual podríamos decir que se inicia la primera generación de historiadores del derecho en la Argentina. Tras Juan Agustín García viene una secuencia de historiadores, maestros, discípulos. Yo estaba haciendo un poco al correr de la pluma, sé que si Víctor viese esto no estaría de acuerdo exactamente, tendría que ser unas generaciones menos, pero podemos decir la primera generación la de García, la segunda de Bunge, la tercera de Ricardo Levene, la cuarta de Ricardo Sorraquín Becú, la quinta del maestro Mariluz, de Víctor Tau, de Eduardo Martínez, la sexta es una generación que lamentablemente ha tenido bajas muy próximas, se recordó y se recordó muy bien, lo dijo Luis Arazaga, a Nelly Parotti, que tiene tanta importancia en la vida de este instituto, una importancia que
solo los que hemos estado asistiendo y concurriendo al instituto podemos aquilatar, porque de una manera silenciosa, pero muy efectiva y eficiente, está presente en estos libros, en la biblioteca, bueno, Nelly Porro. Después de esta sexta, yo me incluyo en la séptima generación. Y hay una generación, hay una octava y ya está empezando a haber una novena. ¿Ah? O sea, porque acá hay algo que es muy importante señalar. Este instituto, que es una expresión formal de una comunidad que excede a los que son miembros titulares y miembros correspondientes, por supuesto que estamos muy orgullosos y muy agradecidos de la integración y de la colaboración, pero va mucho más allá. Somos aproximadamente unos 80 miembros titulares hoy, y tal vez la comunidad INIDE supere los 500 o 600 individuos que participan, actúan, que se acercan, que colaboran, que son curiosos. Y ese grupo de tejido social, académico, intelectual, en el que, dicho sea de paso, también no quiero dejar de mencionar la relación de este instituto formalmente hablando y también a partir de sus integrantes, la colaboración que hemos recibido del Sistema Científico Nacional, de Ciencia y Técnica y particularmente del CONICET. Si bien nosotros somos una asociación civil independiente, somos también una unidad que está vinculada, una unidad asociada técnicamente el nombre al CONICET. Y precisamente también los funcionarios de carrera de personal de apoyo del CONICET, la licenciada Laura Volk y el licenciado Leandro Lescano, colaboran gracias a que sus retribuciones son financiadas o están a cargo del CONICET. Por supuesto, también a ellos dos, hay que aclarar, duda para algunos que están viniendo por primera vez, ellos hacen mucho más de lo que les corresponde hacer como funcionarios del Estado. Tienen un sentido de participación, de colaboración, que no nos cansamos de mencionar. Bueno, en este caso en particular, Laura, también me sumo a los auspicios para tu nueva gestión, una etapa de crecimiento, que Dios te acompañe y que tengas el éxito, que es una cosa muy importante. Pero les decía, este instituto y este grupo es un nodo en el que esa integración de miembros, además de hacerse con el instituto, se hace también de los miembros entre sí. Puedo decirles en este sentido que es un nodo interfederal, y fíjense acá mismo, con todas las dificultades, con todas las exigencias, tenemos gente, bueno, colegas que han venido de Sur, de La Plata, de Córdoba, y están muchos también en las redes, porque este es un instituto que tiene su sede en Buenos Aires, pero es argentino. Y es realmente argentino, lo que decía recién Alejandro sobre los temas que se trabajan en la revista, son una expresión de ese carácter auténticamente federal, que no se pregona, sino que se lleva adelante con manifestaciones concretas. Es un instituto internacional, internacional en muchísimas cosas, en sus publicaciones, en su contacto con el mundo, en sus diálogos con otras escuelas y corrientes, pero también un instituto, y ahí vuelvo con las generaciones, intergeneracional. Este instituto se
reconstruye permanentemente. Y se reconstruye permanentemente con una estructura donde confluyen estilos, preocupaciones, concepciones de mundo, que pueden ser más o menos armónicas, en algunos casos son incluso antagónicas, pero lo que nos une a los que somos miembros de este instituto no son ni las concepciones de mundo, ni de trascendencia. Lo que nos une es la vocación por el estudio y rescate del pasado. Y con esa perspectiva de múltiples preocupaciones, intereses, siempre en un clima de respeto, de tolerancia, con una conducción no solo de ahora, ha sido una conducción horizontal. Puedo decir, sin ahondar en detalles, que las reuniones en la comisión directiva durante mucho tiempo, yo tuve la suerte de integrarla hace más o menos 20 años, no han sido pacíficas, no es una cosa de, está todo arreglado. Las conversaciones son conversas, ¿no? A veces puede haber triunfado, otras ser derrotado, momentos un poquito tensos, pero a la salida no, dentro de la reunión de comisión directiva. Y en este sentido, yo creo que quiero conversar con ustedes sin agobiarlos, porque hay muchas cosas, hay mucho también espacio fraternal que nos necesitamos brindarnos ahora, la proximidad del diálogo. Este instituto, digamos, como acción, o como ¿es resultado de qué acción? De una continuación. Esto de lo intergeneracional es fruto de un esfuerzo de continuación formidable. Formidable en sí mismo, y más en un país como el nuestro, al que amamos, queremos, pero sabemos que no es precisamente de los más fáciles. Y que, bueno, se mencionaba en el relato de fundación del instituto, algunos episodios, hemos vivido algunas situaciones difíciles en ese momento, ahora mismo, por las dudas, se aceptan siempre colaboraciones materiales, así que mi entusiasmo que no lo confunda, siempre hay espacio para algún auxilio, pero fuera de que somos el resultado de una continuación, yo les diría que hay 4 acciones que están marcando para mí y para los amigos de gusto la diferencia de integrar la comisión directiva. Por un lado, yo estaba pensando que qué mejor que traer a nuestra presencia la parábola de los talentos. Nosotros no cumpliríamos con el mandato de los maestros simplemente conservando lo que el instituto es. Creo que hemos cumplido. Hemos cumplido en pandemia, con dificultades, pero no nos basta con conservar el talento que nos dieron. Tenemos que multiplicar. En este sentido, entonces, una de las acciones es la de profundización de lo que el instituto es y debe ser. Una segunda acción de visibilización. El instituto necesita mostrar lo que hace. Nosotros sabemos lo que somos. No siempre nos conocen como debieran conocer. Necesitamos también una acción, o cumplir con una acción de mayor integración recíproca de nuestros esfuerzos. Muchas veces nosotros, a pesar de que nos conocemos mucho y que en general tenemos un trato afectuoso, fraternal, no estamos enterados de lo que hacemos nosotros mismos. Tenemos que integrar nuestras cosas. Tenemos también, está en nuestra responsabilidad, generar un tablón de anuncios, saber en qué proyecto está fulano, invitar a los otros a integrarse en nuestras universidades, conferencias, citas. Una asignatura pendiente, yo confieso, es
también tenemos que visibilizar dentro de esta integración y firmar INIDE. Firmar, fulano tal, INIDE. Somos INIDE, tenemos esta identidad. Y otra acción, la cuarta, de formalización de lo que hacemos. Ustedes saben que, por ejemplo, esta nota tan afectuosa de Ricardo Rabinovich, que es miembro del instituto, ustedes saben que nosotros no tenemos formalizado un convenio con la UBA. Tenemos que formalizar este tipo de cosas. Hoy que todo el mundo tiene certificaciones válidas, nosotros tenemos las actividades, tenemos los contactos, tenemos la realidad, no lo tenemos formalizado. Entonces, esto es otro paso que tenemos que hacer. Bueno, yo no voy a estirar más esta soga. Ustedes se están portando con muchísima velocidad, prudencia y urbanidad, pero sé que están casi al límite. Lo que sí voy a decir, este es un instituto en movimiento. Este es un instituto en movimiento. Y así como está aquella frase, mi casa es tu casa, nuestra casa es de todos. Muchas gracias por la atención. Bueno, muchísimas gracias, Ezequiel. Y desde acá, desde el espacio virtual, te acompañamos, si nos puede ayudar Leandro, a descubrir esas fotos y Sí. brindás y cerramos la transmisión. Muy bien, y por supuesto agradecerse a todos los amigos que están desde el otro lado. Daniel Cesano, Agustín Parise, que también nos facilitó la plataforma, Alejandro, por supuesto, y todos los demás que están y que después van a ver esto. Así que vamos a tratar de trasladarnos nosotros físicamente a ustedes solamente unos minutitos de paciencia. Viviana, hola, buenas tardes. ¿Tú no estás en Buenos Aires? Estoy en Buenos Aires, pero no pude asistir presencialmente, lamentablemente, porque mañana viajo a Estados Unidos y me temo que... Vamos a hacer una de las que descubran. Mientras es corto el trayecto, pero parece que quedaron entumecidos. Yo le voy a pedir a nuestra querida amiga Sotónica Galardi que haga los honores de descubrir. No, está llegando, está llegando. Vení, Rosario, la doctora no se anima sola. Pero que vean muy bien. Acá vamos a descubrir la foto del maestro Matus. Cuidado. Al doctor Alejandro Míguez y al doctor Juan Bautista Fomedina que hagan lo propio con la otra foto. ¿Ya? Bueno, la foto que nos va a acompañar en las reuniones de Víctor Tau en su alumno. Con prudencia, yo sé que ustedes son enérgicos, que no se nos vaya todo. Bueno, muy bien. Cuando digas. Listo, ahora. Muy bien.
Y con este homenaje nos despedimos de los amigos del mundo virtual, nos quedamos con el mundo presencial. Muchas gracias por acompañarnos. Chao, muchas gracias a todos. Felicidades, gracias. felicitaciones a todos. Gracias. Tengo la gente que me está mirando ahí. No digas nada, Pepe. Yo hablo desde acá siempre. Ok.